Bienvenidos estudiantes. Vamos a revisar el tema de números decimales y fracciones. Su servidor Alfonso García hace la presentación. Nuestro tema será convertir decimales a fracciones y el propósito que perseguimos es que el estudiante aprenda, practique y domine el procedimiento para convertir decimales a fracciones. Y para eso requerimos los siguientes conceptos y también sus definiciones. Entonces comenzaríamos definiéndolos y tendríamos un primero. Número decimal son aquellos que se componen de unidades enteras y de una fracción decimal. En general se entiende que un decimal es un número expresado mediante la notación del sistema de numeración decimal. Y ahí tenemos ejemplo de dos números decimales. Un primero, 6.102, que nos indica que tiene 6 enteros y punto 102 decimales de 102 milésimos del siguiente entero para llegar a 7. Y un siguiente número decimal que sería 33.333 Un siguiente concepto y su definición es fracciones. En matemáticas, una fracción decimal o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por ejemplo, estas que vemos aquí en la imagen, para la primera figura es un medio, segunda figura un tercio y tercera figura un cuarto. Y vemos que el 1 se divide entre otro número. Es decir, que representa un cociente no efectuado de números, tal como lo vemos ahí en las imágenes, ¿verdad? Para los tres casos. Por razón histórica también se les llama fracción común, fracción mixta o fracción decimal. Otro concepto y su definición sería decimal infinito. Resulta de dividir dos números y se obtiene una cantidad decimal finita. Un ejemplo es, si dividimos al 1 lo dividimos entre 2, vamos a tener un número decimal que es 0.5. Y es finito porque ahí con un número podemos tener su equivalente. Un siguiente ejemplo es un cuarto. Su decimal finito es 0.25. Ahí termina. No hacen falta más números para que sea equivalente. Un siguiente concepto sería decimal periódico. Y resulta de dividir dos números y se obtiene una cantidad decimal infinita. Nunca termina la cifra decimal. Un ejemplo sería un tercio. Su decimal es 0.3333 y sería infinito. No podemos terminar la división porque nunca acabaríamos de cerrarla. Otro ejemplo es 2 novenos. Su decimal es 0.22222 y el 2 se repite infinitamente. También nunca podríamos terminar la división. Un tercer ejemplo es 80 sobre 99. Su decimal es 0.8080 y se repetiría infinitamente el 80. Pero debemos indicarlo. ¿Cómo indicarlo en los números decimales? Con una raya sobre el número decimal que se repite. Por ejemplo, para estos tres casos tendríamos que en el primero se repite el 3 infinitamente, en el segundo el 2 infinitamente y en el tercero el 80 infinitamente y se marca con una raya arriba. Ahora vamos a ver el procedimiento para encontrar de decimales finitos a fracción. ¿Cómo le hago para encontrar una fracción de un decimal finito? Y dice mi presentación, decimal finito, ejemplo 0.25.
para poder convertirlo a fracción, solo se expresa en fracción decimal y se simplifica. Una fracción decimal es aquella que nos indica la parte decimal. Ejemplo, para este ejemplo, 0.25 lo estaríamos leyendo como 25 centésimas, pues su fracción es 25 centésimas, lo escribo, 25 centésimas. Pero me dice que si dividimos la fracción entre 25, tendríamos una fracción equivalente reducida. Entonces aquí lo tengo. 0.125 es igual a 25 centésimas. Y si lo quiero reducir a una fracción equivalente reducida, divido entre 25 ambos números de la fracción y voy a tener 25 entre 25 a 1 y 100 entre 25 a 4. De tal manera que mi fracción equivalente reducida sería un cuarto. Y esa es la fracción que quiero encontrar. Lo he hecho. Continuamos. Ahora el procedimiento para convertir decimales infinitos a fracciones. Tengo un primer ejemplo. Mi decimal infinito sería 0.222 y la raya que está arriba del 2 me indica que el 2 se repite infinitamente. La división de la fracción nunca se cierra, va a ser infinita. Entonces mi procedimiento me dice que debo construir dos ecuaciones y vamos a ver cómo hacerlo. La primera ecuación lo único que hago es que el número decimal lo igualo con x, utilizo esta literal x y tengo x igual a 0.222. Enseguida lo multiplicamos por 10 y vamos a obtener nuestra siguiente ecuación. X por 10, 10x. 0.222 por 10, 2.22. Y ya tengo mis dos ecuaciones. Ambas se restan y se resuelve. Entonces, para poder restarlas, las acomodamos. Ponemos primero la segunda ecuación, 10x es igual a 2.22. Y después ponemos la primera ecuación, pero con signo contrario. Y hacemos la resta. De tal manera que 10x menos x, 9x. 2.22 menos 0.22 me queda 2. Resuelvo esta ecuación despejando x y x me queda igual a 2 novenos. 2 novenos sería la ecuación que me representa este decimal infinito, 0.222. Veamos otro ejemplo para un decimal periódico, pero ahora en mi decimal periódico 0.8080 me está diciendo que se repite el 80 infinitamente. Corro el procedimiento en donde me dice que voy a construir dos ecuaciones. Mi primera ecuación la construyo igualando a x el número decimal que me están indicando. Tengo mi primera ecuación, para encontrar la segunda se multiplican por 100. Tanto la x como el 0.8080 y voy a obtener mi segunda ecuación, que es igual x por 100, 100x. 0.8080 por 100, 80.80. Ahora ambas las restamos y se resuelven. Entonces, para poder restarlas, primero las acomodo. Pongo primero mi segunda ecuación. 100x es igual a 80.808. Aquí le agregué un 8, es válido para el fin de hacer coincidir los mismos números con mi ecuación número 1 y se me eliminen por resta. Entonces ahora le resto la ecuación 1 con signo negativo, menos x igual a menos 0.808. Hago mi resta, 100x menos x, 99x. Y del lado derecho, 80.808 menos 0.808, me quedan 80. Esta ecuación la resuelvo despejando x y tengo que es igual al 99, lo paso para el lado derecho. Como está multiplicando, ahora lo paso dividiendo y me queda 80 99avos. Esa es la fracción
que corresponde al número decimal 0.8080. Veamos otro ejemplo. Ahora mi número decimal infinito sería 3.166 y aquí me indica en la rayita que el 6 es el que se repite infinitamente. Vamos a resolverla y dice que para poder encontrar la fracción de este número decimal se construyen dos ecuaciones. La primera ecuación la construimos igualando a x el número decimal que me han dado. X es igual a 3.166. Luego se multiplican ambos por 10 y voy a obtener mi segunda ecuación. X por 10, 10x. 3.166 por 10, 31.666. Ambas ecuaciones se restan y las vamos a resolver para encontrar la fracción que corresponde a nuestro número decimal. Para eso las acomodo. Anoto primero la segunda ecuación. 10x es igual a 31.666. Le resto la primera ecuación con signo negativo, que menos x es igual a menos 3.166. Y voy a tener que 10 menos x, 9x. 31.666 menos 3.166 me dio 28.500. En este caso, para poder resolverlas, tengo que convertir a enteros el 28.5 y lo logro nada más multiplicando por 2. O lo pudiera hacer por 10, pero se me hace muy grande el número, entonces lo multiplico por 2. Pongo x, el 9 lo voy a pasar para el otro lado, pero como voy a multiplicar por 2, 28.5 por 2 me dan 57, dividido entre 9 por 2, que serían 18. Y tengo mi fracción que me representa el número decimal periódico. 57/18 sería la fracción del número decimal 3.166 y la he encontrado. Un siguiente ejemplo sería el decimal infinito 0.482 y aquí me indica mi decimal infinito que el 82 es el que se repite periódicamente, infinitamente. Entonces hago el procedimiento y me dice que se construyan dos ecuaciones. La primera ecuación la voy a construir igualando mi número decimal con x. X es igual a 0.482. Para encontrar la segunda ecuación, lo que voy a hacer es multiplicar por 10 ambos, por 100 ambos, y voy a obtener mi segunda ecuación. X por 100, 100x. 0.482 por 100, 48.2. Ambos se restan y se resuelven para encontrar la fracción que ando buscando. Para eso acomodo las ecuaciones y pongo primero la ecuación 2, 100x es igual a 48.282 y le voy a restar la fracción 1 con signo negativo. Menos x igual a 0.482. Resuelvo. 100x menos x me da 99x. 48.282 menos 482 me da 47.800. Necesito convertir a enteros el 47.800. Lo que hago es multiplicarlo por 10 y despejo x, multiplico por 10 47.8 y me da 478 sobre 99 por 10 me da 990. Aquí puedo reducir la ecuación a una fracción equivalente reducida. Le busco si pudiera hacerlo dividido entre 2 varias veces o entre 3 o en los que me permitiera, y voy a sacar la fracción equivalente reducida. Lo dejamos para ejercicio. Y bueno, por último, estudiantes, se dejan aquí 10 ejercicios.
los primeros 5 con un decimal que se repite periódicamente y los siguientes 5 ejercicios, los del lado derecho, donde se repiten dos decimales periódicamente y en un caso 3 decimales. Y el procedimiento para resolverlos es el mismo. Fácil de resolverlos, ¿verdad? Entonces con esto hemos terminado. Se les recomienda hacer los ejercicios y contactar a este correo para alguna duda y revisión. Muchas gracias. Cualquier duda estamos a sus órdenes.